Industria en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. A pesar de su corta edad, tiene una trayectoria muy interesante en el ámbito vinculado con la actividad agropecuaria. Es abogado recibido de honor en la Universidad Católica Argentina y ha desarrollado actividades dentro del tema que nos incumbe como profesor del programa de impuestos de agroindustria de la Universidad Católica. Trabajó en la Justicia Nacional, en lo comercial y en estudios particulares, y desde el año 2010 asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Allí asesoró a la Presidencia de Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales. Es autor de una cantidad importante de propuestas para el desarrollo de la agroindustria, junto al grupo GAPU, del cual es integrante. Es miembro además del Colegio de Abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, y además está su parte del sector productivo como miembro del grupo CREA Montes, del cual fue fundador y presidente. Hugo, te invito a pasar. No sé si querés, como la presentación va a ser sin PC, si querés estar sentado, parado, tenés tu micrófono por acá, estás en el medio. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias primero, gracias a Axoja, gracias a Rodolfo por la invitación. La verdad que me facilitaron el trabajo quienes me precedieron en la palabra, porque mucho de lo que ellos presentaron es la visión del Estado Nacional sobre este tema. Nosotros cuando asumimos en diciembre de 2015 tuvimos desde el día 1 como prioridad empezar a realmente fortalecer el sistema de gestión de riesgos agropecuarios. Creíamos que nos íbamos a encontrar con mucha mejor información técnica de la que había, y la verdad es que si bien la información de base no estaba procesada en su mayoría. Por ejemplo, no había mapa de zonas aptas y no aptas. Nosotros ya tenemos el de maíz y el de pastura realizado. Es un trabajo con un nivel de detalle absoluto, que llevó mucho tiempo y que siempre se podrá ir mejorando. Ellos hablaban del caso de Brasil, que tiene zonificado buena parte de sus regiones productivas. Bueno, nosotros ya lo hicimos para maíz y pasturas. Pensábamos que estaba cuando asumimos y no estaba, la verdad. Hay mucha información de terreno que es provista por estaciones satelitales que hoy, estaciones meteorológicas que hoy recién empezamos a lograr unir. Para que ustedes se den una idea, en Argentina hay entre 6 y 7 redes de estaciones meteorológicas que hasta hoy estaban desconectadas, es decir, que no alimentaban el mismo sistema de información. INTA, Servicio Meteorológico, muchas bolsas del interior del país. Nosotros hace un mes y medio lanzamos el CIVIMET, que es la primera etapa de esa integración. Integramos 4 de esas redes, todavía nos falta otra etapa más de integración. Es decir, que recién hace un mes, y de hecho es de acceso público, ustedes pueden ingresar a la página del CIVIMET, recién hace un mes que por primera vez se integran redes meteorológicas en la Argentina. De todas formas, las que hay igualmente son insuficientes, aunque juntas son mucho más potentes de lo que eran. Parte de esos agujeros de información hoy los está cubriendo la información satelital, que cada vez es más precisa, con lo cual la visión a futuro no es que necesariamente haya que crecer en todos los casos con estaciones meteorológicas, sino que mucha de esa información la va a suplir la información satelital. Pero básicamente, digo, para ahorrarme toda la visión general, porque creo que confluye mucho con lo que ellos presentaron, para contarles concretamente acciones del Estado Nacional que estamos haciendo. Durante este año y medio hemos trabajado en esta generación y procesamiento de información con estos logros parciales, y seguimos trabajando más. Simultáneamente estamos trabajando con el Banco Mundial en un proyecto para generar más información, un proyecto de un préstamo muy importante. Ya tuvimos 5 misiones del Banco Mundial, la última fue hace 3 semanas, un mes, y si Dios quiere en el mes de diciembre tendríamos la aprobación por parte del directorio del banco, y con expectativas del mes de abril del año que viene tener los fondos disponibles. Esos fondos van a ser parte para seguir fortaleciendo el sistema de información, que de hecho las compañías mismas son las que nos lo piden. Siempre hay una regla no escrita en lo que es seguros, que es, o coberturas, que es menos información, más prima. Bueno, ese es el caso de la Argentina, ¿no? Recién veíamos el ejemplo que decían ellos de algunos países y cuánto invierten,
y el caso de Brasil, que invierte un montón de plata, de millones de dólares por año, y aún así solo tiene un 10% de penetración. La semana pasada estábamos reunidos en el ministerio con el presidente de la reaseguradora china, que por supuesto es una de las más grandes del mundo, interesándola en el proyecto argentino. Viajaron allá especialmente y nos contaban que ellos empezaron hace unos 15 años con el primer piloto de subsidio con 100 millones de dólares. Hoy lo que subsidia el Estado chino para los seguros agropecuarios nada más son casi 6 billones de dólares, 6.000 millones de dólares. Números que para nuestro país parecen inalcanzables, de hecho hoy son inalcanzables, o sea, hoy nuestro presupuesto nacional no nos permitiría de ninguna manera avanzar sobre ello. Por eso también nosotros hacemos un llamado desde el Ministerio a la responsabilidad en este tema. Por supuesto que somos los primeros interesados e impulsores, de hecho nuestro ministro, cuando era diputado, presentó un proyecto de ley, somos los primeros interesados e impulsores en realmente lograr que estos productos de cobertura de transferencia de riesgo estén en el mercado, pero también somos los primeros interesados en que sea de manera responsable. Entonces a veces muchas iniciativas que andan dando vueltas son valiosas en algunos aspectos técnicos, pero hay que tener mucho cuidado en las propuestas económicas que hacen. Por supuesto que si nosotros tuviéramos ese dinero, mañana estarían muchos los productos disponibles para los productores agropecuarios, pero no lo tenemos. Y la verdad es que si uno ve y compara las experiencias, Miguel ponía las banderitas de los países que muchas veces tomamos como modelos, las experiencias por ejemplo de Estados Unidos o de España, el desarrollo de seguros y de coberturas agropecuarias que ellos tienen hoy les llevó entre 35 y 50 años, ¿no? Y nosotros estamos en el año cero, o casi cero por lo menos, desde el Estado. Esta es la realidad. Las compañías han trabajado en soledad, el sector privado hasta ahora, y en el Estado estamos en el año cero. Esta es la verdad y hay que decirla. Y estamos en el año cero con un presupuesto nacional con enormes dificultades y con un déficit que todavía nos va a llevar varios años de esfuerzo a todos los argentinos, si Dios quiere, estabilizar. En este contexto, entonces, hicimos todo un trabajo de procesamiento de la información que había disponible. Estamos trabajando con el banco para que, si Dios quiere, cuando esta partida presupuestaria esté disponible el año que viene, podamos además ampliar la base de información. Ahí hay un primer ejemplo de participación público-privada que la verdad es que funcionó, es el caso de las bolsas que tienen sus redes y se incorporaron al CIVIMED abiertamente, abrieron sus datos y hoy tenemos una base unificada. Estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es buenas prácticas intraprediales. Esto que quizás para los productores extensivos no suene tan relacionado con la resiliencia climática de un sistema productivo, es claro en las economías regionales. No es lo mismo un productor que pueda realmente hacer las labores culturales en tiempo y forma, o prevenir una helada, por ejemplo, en Cuyo, y tener herramientas para contrarrestar el efecto de la helada, que aquel que no lo puede hacer. Y eso en parte es capacitación, en parte es financiamiento de ese productor. Entonces ampliamos, y ya están disponibles desde hace un tiempo, muchas líneas de crédito subsidiadas con el Banco Nación y con muchos bancos provinciales. Y esas líneas hoy con tasas a la baja están muy cerca de estar en un dígito, y hay líneas en dólares muy baratas, que no son solamente para capital de trabajo, sino para inversiones en tecnología intrapredial que haga que los sistemas productivos sean más resilientes. Y por supuesto estamos, y lo están empezando a ver ustedes, esta semana en Santa Fe hubo una buena novedad en Córdoba de Santa Fe con el Canal San Antonio. Estamos empezando a poner realmente en marcha las obras de infraestructura que tanto necesita el país y que hacen a sistemas productivos más resilientes y por lo tanto que bajen las primas. Esta es la realidad. Entonces, en todo este primer mundo que tiene que ver con la mitigación, este es el trabajo que venimos haciendo. Trabajo técnico, de información, trabajo de buenas prácticas, trabajo de financiamiento y trabajo de obras de infraestructura. Hace 15 días estuvimos en Agroactiva con 12 intendentes de la provincia de Santa Fe, con los cuales ya hicimos miles de kilómetros de camino de tierra y mejorados. Eso tiene que ver con que el productor lechero, pero también el resto de los productores, ante un evento climático adverso, pueda sacar su producción. Hace al riesgo agropecuario. Después tenemos una herramienta que la heredamos, que es la Ley de Emergencia Agropecuaria, que en este caso me toca administrar a mí hoy, con algunas cosas buenas y otras cosas para mejorar. Muchas veces los productores, y me tocaba hacerlo a mí cuando estaba del otro lado de la ventanilla, reclamamos que se aumente el fondo de emergencia. Y en realidad lo que aprendimos en este año y medio es que más que aumentarlo hay que mejorar de qué manera se usa.
El fondo de emergencia tiene dos destinos básicos. Uno es asistencia a los productores que hayan sido declarados en emergencia, y el otro es pequeñas obras de infraestructura, lo que les contaba recién de mejoramiento de caminos rurales, sistematización de cursos de agua, mantenimiento de compuertas, etc. Nosotros ejecutamos prácticamente la totalidad del fondo el año pasado, lo cual más que duplica el porcentaje de ejecución histórico del fondo, que se creó en 2009, y si bien siempre nos quejamos bien poco, la verdad es que del 2009 al 2015 inclusive, el promedio de ejecución fue del 44%. O sea que el problema no era el monto solamente, sino el modo en que se ejecutaba y se aplicaba. Solo el año pasado lo ejecutamos del todo, y por supuesto que nos alcanzó, tuvimos 21 provincias con parte de su territorio declarado en emergencia agropecuaria. Hoy ya tenemos 15, en 2017. Ya tuvimos comisión y se agregan 4 más. Es decir, el fondo numéricamente, obvio que sigue siendo escueto, pero hay mucho por mejorar en su administración. Por ejemplo, hace 60 días creamos el RUPE, que es el Registro Único de Productores en Emergencia. No se asusten los que son productores, no implica ninguna obligación más de brindar información, ningún registro informativo, sino que es información que el Estado Nacional no tenía y que hoy nos brindan las provincias para saber, a nivel de departamento, de municipio, quiénes son los productores agropecuarios que alguna vez obtuvieron un certificado de emergencia. Nosotros hasta hace 60 días no teníamos esa información. Cualquiera de ustedes me podía preguntar de su pueblo qué productores históricamente hubieran tenido certificado de emergencia, y nosotros no se lo podíamos contestar. Esa información no existía en la Argentina, y esa información ahora se incorpora al mapa de riesgo. Entonces, de vuelta, es información que suma a que de a poco el sistema se ilumine, las primas empiecen a bajar y los productos en los próximos años empiecen a ser accesibles para todos. Hoy cualquiera de ustedes me puede preguntar en su pueblo qué productores estuvieron en emergencia, y nosotros tenemos el listado completo. ¿Cuál es el futuro de eso? Queremos tener la información de algunos años más venideros para seguir aceitándola y puliéndola, para saber realmente que ese listado es fidedigno, y en algún futuro poder desde el fondo de emergencia asistir en forma directa a los productores y no tener que pasar necesariamente por los provincias o los municipios, que a veces hacen más engorroso el sistema y muchas veces menos transparente. Entonces, si bien el fondo puede seguir siendo insuficiente, el hecho de que nosotros podamos usarlo de manera más eficiente seguro lo va a hacer rendir mucho más. Entonces, ese mundo de lo que es el fondo de emergencia, nuestra visión es que siga vigente, que sea más eficiente con estas herramientas, y a medida que se van desarrollando el mercado de cobertura de seguros, empiece a liberarse parte de ese fondo que hoy se destina a cubrir los baches que no pueden cubrir los seguros o las coberturas, porque no tienen ayuda, porque no tienen penetración suficiente, y el fondo se empiece a destinar realmente a los eventos catastróficos, a la sequía del 2009, a la explosión, a la erupción del volcán para los productores de la Patagonia, a los eventos que realmente requieren de un fondo de emergencia. Y de esa forma, si podemos llegar directo al productor y solamente en aquellos eventos que son realmente emergencias extraordinarias, que el fondo empiece a rendir mucho más allá de que en el futuro podamos discutir si el monto actual es o no suficiente. Y entonces la tercera pata es la de los seguros y las coberturas. Como decían los chicos en su presentación anterior, el universo de herramientas de transferencia de riesgo es mucho más rico que el seguro multirriesgo que tradicionalmente todos reclamamos o al cual aspiramos. Es una herramienta más la del seguro multirriesgo, pero la verdad es que en los grandes países productores de alimentos, como es la Argentina, el seguro multirriesgo no es el producto de transferencia de riesgo con mayor penetración en el mercado. Y esto se explica fundamentalmente por una cuestión de costos. O sea, pretender que el seguro multirriesgo abarque a la totalidad de los productores y de las producciones, en el caso de la Argentina, que es un país de los grandes productores de alimentos, de los que tiene mayor variabilidad climática, es una utopía. No hay presupuesto nacional que alcance ni lo va a haber en el futuro. Entonces lo que hay que hacer es un menú de opciones, un menú de herramientas. En ese contexto ellos contaban un trabajo que se inició en la campaña anterior y este año vamos por la segunda prueba piloto, que es un primer piloto de aseguramiento de productores hortícolas en el norte de Corrientes. Ahora lo vamos a extender a Santa Fe y tenemos alguna idea, de hecho tenemos pendiente una reunión con ellos y otras compañías, de extenderlo también a otros cinturones hortícolas de otras provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde lo que se está cubriendo es un seguro tradicional, con inspección a campo, con tasación de daño, y la verdad es que la primera experiencia fue muy exitosa.
Se anotaron más de casi 700 productores, más de 600 productores, para casi 300 hectáreas. Los productores tomaron el sistema, se anotaron, el Estado cumplió, subsidió el 100% de la prima, las compañías recibieron denuncias de eventos y efectivamente pagaron los premios. Es decir, que el sistema funcionó. Es una muestra chiquita, este año vamos por ampliarlo, por lo tanto tenemos que ampliar también la partida presupuestaria del Estado Nacional y vamos a seguir intentándolo. Y la visión a futuro es, si de a poquito podemos empezar a ampliar esas pruebas piloto de manera responsable, sabiendo que realmente el productor al que estamos asistiendo es productor agropecuario. Imagínense el esfuerzo administrativo que eso implica, de ir a visitar a cada uno de ellos, magnifiquen esto a nivel país, pero si lo empezamos a lograr, las primas van a tender a la baja. Por lo tanto, el esfuerzo del Estado, si bien en volumen va a ser cada vez más grande, proporcionalmente va a ser menor, y probablemente algunos productores con primas a la baja y una ayuda del Estado pueden empezar también a coparticipar en el costo de las primas. ¿Y por qué no algunas provincias? Hoy vemos algunos sistemas provinciales o algunos intentos de ciertas provincias de generar fondos compensatorios o seguros tradicionales, y la verdad es que son valiosos, nosotros los apoyamos del Estado Nacional, pero en muchos casos adolecen de algunos defectos que hacen que como políticas de Estado a largo plazo sean difíciles de sostener. Y lo vemos en algunas provincias cuyanas, por ejemplo en el Valle, sin ir más lejos, pero también en algunas provincias vitícolas. La realidad es que esos fondos no tienen reaseguro. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? O que cuando necesitan el dinero la provincia no lo tiene, o que finalmente vienen las provincias a la nación y nos piden del Fondo de Emergencia de Agroindustria que los ayudemos a reconstituir el fondo. Eso que se puede hacer en excepcionales casos no puede ser el sistema sostenido en un tiempo, porque no hay presupuesto provincial ni nacional que aguante, y por lo tanto, tomando esas experiencias desde la nación, lo que queremos es constituir un sistema que sea realmente sostenible en el tiempo y no estar por el apuro, por la necesidad, por la ansiedad que todos tenemos de que esto salga adelante y que esté el producto disponible, creando sistemas que después en 2 o 3 campañas o con un eventual cambio de gobierno dejen de ser prioritarios y por lo tanto una futura administración decida no invertir, como ocurrió en el pasado, no invertir en esto, y los productores tengamos solamente unos pocos años de algún producto disponible y en unos años quizá no lo tengamos más. Entonces, en ese contexto, la primera acción concreta a la cual estamos aspirando llegar, vamos a ver si llegamos para esta campaña de gruesa. Los tiempos son difíciles de alcanzar, pero seguro vamos a llegar para el año que viene, ya se enterarán seguramente en boca del ministro eventualmente cuando sea el momento. Lo que queremos hacer es brindar una cobertura índice para maíz, como primer medida. Estamos trabajando, ya tenemos la información técnica disponible y cerrada de todas las hectáreas que tienen maíz en la Argentina a nivel de lote. Y a nivel de lote tenemos identificado un índice que dispara cobertura para todo el país. Con ese nivel de detalle y ese trabajo técnico ya está disponible. Lo mismo tenemos para soja, pero este primer año seguramente el piloto o la campaña siguiente va a ser con el maíz, luego ampliaremos para soja, por una cuestión presupuestaria básicamente. Entonces la visión, algo que ellos adelantaban de cómo funciona un seguro índice o una cobertura índice, es: nosotros vamos a anunciar una fecha de corte, le vamos a decir a los productores de los siguientes, casi son 200 municipios en los cuales hoy hay maíz, hoy en la Argentina. Señor productor de estos 200 municipios, si usted va a sembrar maíz la campaña que viene, tiene hasta tal fecha para adherirse al sistema de cobertura índice. Una vez que tengamos el listado previo a la siembra de los productores que van a sembrar, los productores nos van a tener que identificar, graficando, obviamente los vamos a asistir desde el Estado y de las compañías, cuál lote sembraron, para que después nosotros podamos satelitalmente verificar que eso es así. Y entonces siembran y comienza la campaña. Vamos a poner fechas de corte para evaluar sequía e inundación. Esto básicamente es exceso de precipitaciones y sequía. Entonces, en determinada fecha de corte vamos a evaluar mediante índice verde si se produjo el índice o el gatillo, digamos, si se llegó al gatillo, el número de gatillo para ese municipio, y esto va a variar en los 200 municipios. Si es así, se va a disparar la cobertura para todos los productores de ese municipio que se hayan incorporado previamente al programa, medido mediante índice verde. Para lo que es exceso de agua, exceso de precipitaciones,
vamos a comparar imágenes MODIS en dos estadios de evolución del cultivo. Según cuánto dispare esa imagen, automáticamente se va a brindar la cobertura a nivel municipal en esta primera prueba piloto, si bien hoy estaríamos en condiciones técnicas de brindarla a nivel de lote. Pero la verdad es que queremos un intento por ahí un poquito más macro todavía a nivel municipio, porque administrar el sistema a nivel de lote no es tan sencillo. Estamos en este momento conversando con muchas de las aseguradoras, empezando las conversaciones con las aseguradoras. Les digo, la semana pasada estuvimos reunidos con la aseguradora de China, con Zurich Re, mañana me junto con Swiss Re, con todas las grandes jugadoras para hacerlo bien transparente y que sea un pool donde todas puedan participar. El objetivo de vuelta es cuanto antes, sin ninguna promesa y siendo muy francos porque los tiempos son tiranos, cuanto antes tener este producto disponible. Lo interesante de este producto además es que los productores de ese partido, que se haya, vamos a suponer, el productor de Anta Salta, que antes de la fecha de corte haya decidido formar parte del programa, va a recibir en estos primeros años, subsidiado del Estado, esta cobertura. Pero además, si quisiera tener una mayor cobertura, puede comprar una mayor cobertura por sobre la que el Estado le va a subsidiar. Entonces creemos que es muy interesante, creemos que puede ser el futuro, además de simultáneamente seguir ampliando los seguros tradicionales, como comentábamos antes en el caso anterior. Y lo otro que tiene de muy interesante el sistema de coberturas índices es que además los actores de la cadena que no sean productores primarios también van a poder tomar ese seguro. Entonces, por ejemplo, un proveedor de insumos que obviamente en muchos casos hizo canje con los productores y está a la espera del producto, entonces está expuesto al riesgo también, de una manera distinta al productor primario, pero está expuesto al riesgo climático. La intención es que ese proveedor de insumos pueda también comprar, en este caso sin subsidio del Estado, esa cobertura. Entonces, si en su municipio o en su región de influencia donde trabaja se dan los índices, por lo tanto se dan los eventos climáticos adversos, él también tenga una cobertura para continuar con la cadena, que no empiecen a rebotarse los cheques, que pueda seguir proveyendo de insumos a sus productores clientes. La verdad que el sistema es muy interesante, está en una etapa avanzada de desarrollo, tenemos muchas expectativas de que en breve lo podamos poner a jugar en la cancha. Es un esfuerzo muy grande del Estado Nacional y por lo tanto de los argentinos en el fondo, financiero, y obviamente a medida que vaya creciendo va a seguir siéndolo. Nuestra expectativa es para diciembre, enero de este año tener también ya toda la información técnica disponible para pasturas y campos naturales, es decir que para el año que viene vamos a tener disponible la información técnica de maíz, soja, pasturas y campos naturales. Imagínense el impacto que esto puede tener. Quiere decir que, si Dios quiere, en las próximas campañas van a empezar a haber novedades importantes en estos aspectos para los productores. Y en un futuro, para ir concluyendo, nuestra visión no es quedarnos solamente en las coberturas de transferencia de riesgo climáticas, que es este mundo que hablábamos recién, sino pasar también a los riesgos de mercados. Ya empezamos el año pasado en el Ministerio fomentando el trabajo en conjunto entre los distintos mercados a término, ROFES, MACBA, etc., como un primer paso, pero queremos ir por más y queremos ir también a cobertura de mercado, de riesgo de mercado, y también a cobertura de riesgo sanitario. Nuestro país cada vez más se está integrando al mundo, afortunadamente hemos abierto más de 20 mercados en el último año agropecuarios para casi 50 productos, y eso como contramarcha tiene un riesgo sanitario, ¿no? Cualquier mala noticia sanitaria rápidamente tendría un impacto enorme en nuestro país y en las cadenas. Entonces, de la mano con esa apertura, la responsabilidad también es empezar a pensar no solo en mejorar los trabajos sanitarios, de control, en SENASA, etcétera, sino también coberturas sanitarias. Hace un mes y medio hablaba por teléfono con el responsable de los seguros agropecuarios en Chile. Ellos ya emitieron una póliza, por ejemplo, para seguro sanitario avícola. Es decir, si una granja tuviera algún brote de alguna fiebre avícola, por ejemplo, aviar, y tuviera que tomar medidas, por ejemplo, de reducir el stock de animales, bueno, si ellos ya elaboraron una póliza, de hecho me la envió para tenerla como modelo, de cobertura de ese tipo de riesgos. Entonces, en el futuro, seguramente más lejano, también la intención es avanzar hacia ese tipo de coberturas. Bueno, este es un poco el panorama. Yo quería ir bien al grano porque creo que la presentación de los chicos fue más que
explicativa de la visión general que nosotros, afortunadamente, por lo que veo, compartimos. Así que de parte de nuestro ministerio, del ministro Burjay, le volver a agradecerles la invitación. Seguramente en los próximos meses, si Dios quiere, vamos a tener novedades y avances sobre nuestro programa de cobertura de transferencia de riesgo. Así que tenemos muy expectantes de si Dios quiere, en poco tiempo traer novedades concretas que realmente redunden en beneficio para los productores. Muchas gracias.